INECO y la subdirección BIM habéis tomado decisiones muy interesantes sobre el uso de clasificaciones. ¿Podrías comentar por qué? Sí, la verdad es que desde casi el principio que empezamos a usar OpenBIM, IFC, nos dimos cuenta que nos hacía falta una capa de información extra, que eran las clasificaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque el IFC para infraestructuras a día de hoy no existe, de manera que si queríamos filtrar en los modelos todos los elementos traviesa, no había manera. No existe el IFC traviesa, el IFC Sleeper todavía. Cuando salga el 4.3 seguro que sí. Y por tanto necesitábamos superponer esa capa extra de información. Por otro lado, también en edificación nos sucedía, en edificación, urbanismo, ¿no? Si queremos separar, filtrar todos los semáforos de una vía o todas las papeleras simplemente o todos los elementos que simulan ser pasos de cebra, nos pasaba exactamente lo mismo. De manera que el hecho de utilizar una clasificación o varias nos ayudaba muchísimo a la hora de filtrar los modelos y trabajar con ellos. ¿Algún problema con los Building Element Proxy también? Efectivamente, el IFC tiene un cajón desastre donde están yendo a día de hoy todos esos elementos, sobre todo de infraestructuras, que bueno, pues no tienen una clase estipulada a día de hoy, como digo, las traviesas, los carriles, la capa de balasto. Hablo de ferroviario porque es donde yo estoy más metida. Entonces, claro, efectivamente todos los software ¿a qué están exportando? A los IFC Building Element Proxy, que como digo es ese cajón desastre donde van todos, donde te encuentras topes, traviesas, carriles, semáforos, todo. Y es imposible filtrar y trabajar si no lo tienes organizado vía clasificación. ¿Qué clasificaciones estáis trabajando ahora? Bueno, aquí esta pregunta se puede plantear de dos maneras. Una, ¿cuáles usamos? Que son sobre todo lo que nos dice el cliente, y luego qué tipos de clasificación, que entiendo que tu pregunta va más en esa dirección. Por tipos de clasificación en INECO estamos diferenciando tres tipos. Primero, estándares nacionales o internacionales. Son esas clasificaciones, bueno, pues que organismos, conjuntos de empresas han decidido ponerse a trabajar y han publicado y han cedido al sector, ¿no? Podríamos estar hablando de Omniclass o de Uniclass de Reino Unido. Luego, por otro lado, tenemos clasificaciones de nuestros propios clientes que han publicado. Ese es el caso de, por ejemplo, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Ellos han publicado su propio sistema de clasificación. Y luego, por otro lado, también trabajamos con clasificaciones propias de proyecto, como por ejemplo, ¿cuáles? Que son aquellas que son propias de proyecto, no hay forma de estandarizar. Como podría ser clasificar el modelo por la estructura presupuestaria de ese proyecto o por el diagrama de Gantt de actividades de obra pensado para ese proyecto, ¿no? Esas son las más customizadas, pero bueno, en cualquier caso todas son customizadas. ¿Qué opinión te merecen los sistemas de clasificación de uso en el mundo del tipo Omniclass, Uniclass, Master Format, Gubinclass y esa clasificación nueva del Rail Innovation Hub que me consta que tú has estado liderando desde INECO? Vale, de todas las que me has mencionado, la mayoría son de habla inglesa. No, bueno, mi lengua es castellano o español, según quien lo esté pensando, ¿no? Y bueno, pues en España tenemos la manía de querer hablar español. Entonces, de todas las que me has mencionado, solamente hay dos que estén en castellano. Una es Gubinclass, que desde luego hay que agradecerles a los usuarios BIM de Cataluña el regalo que nos han hecho al sector BIM de edificación con su trabajo. Es una clasificación que han puesto a disposición de todos los usuarios, está además en español y está en catalán, lógicamente, ¿no? Ellos quieren también hablar comunicarse en su propio idioma. Entonces, ¿qué tiene esta clasificación? Pues que cubre los aspectos de edificación. ¿Qué pasó en 2019? Pues que desde Rail Innovation Hub, un consorcio de múltiples empresas que se dedican al sector ferroviario, se dieron cuenta que necesitaban una clasificación ferroviaria, porque incluso mirando hacia las internacionales se dieron cuenta que les faltaban muchísimas clases
de los proyectos ferroviarios que no estaban incluidas. ¿Sí? Encuentras traviesa, encuentras carril, pero igual no encuentras conceptos más sofisticados que se usan en el día a día. Entonces generaron ese sistema de clasificación y fue un proyecto que lideró INECO junto con Grant Thornton y en el que yo tuve el privilegio de llevar la parte. Sobre enriquecimiento de información, ¿qué necesidades crees que hay en la gestión de propiedades y en el enriquecimiento en proyectos y modelos IFC? Vale, déjame empezar por lo más básico, ¿vale? Porque es verdad que yo siempre que escucho la palabra gestión pienso, es un concepto muy abstracto y que abarca demasiadas cosas. Por gestión yo voy a entender tres conceptos. El primero, el de especificación, es decir, qué es lo que se quiere. El siguiente es el de producción, hacer eso que me han pedido. Y el tercero es el de verificar que efectivamente lo que me han pedido y lo que he hecho está en consonancia, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a tu pregunta, las necesidades de gestión de parámetros a día de hoy, pues obviamente tienen que ver con el cliente qué está necesitando en cuanto a información en los modelos y qué le estamos dando. ¿Y el enriquecimiento, ese proceso de enriquecimiento, es necesario? Es imprescindible. Si el cliente me está diciendo que necesita una serie de property set, que vienen a ser grupos de parámetros, en el IFC hablamos de property set, grupos de parámetros y sus parámetros, nosotros, por lo menos nosotros como ingeniería y probablemente las constructoras, tienen que cumplir con esa especificación que está diciendo el cliente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Agregar esa información extra en los modelos, de la manera en la que el cliente lo ha pedido, porque no es solo agregar esa información, es agregarla de la manera en la que te lo están pidiendo, nombrando a los parámetros como te lo está pidiendo el cliente y obviamente comprobando que existe el dato y que además el dato es correcto. ¿Qué agentes y en qué fases? Bueno, pues esto, claro, va a depender mucho de las exigencias de nivel de información, pero desde luego está claro que en unas etapas iniciales va a ser el promotor, administración pública o promotor privado, quien demande claramente y especifique lo que quiere. Pero es que también puede existir en esa fase concreta, voy a hablar de la fase de diseño, que es en la que yo trabajo, ¿no? Puede estar la propia ingeniería o el propio despacho de arquitectura dando unas especificaciones de cosas que necesita para llevar a cabo la gestión de los modelos, pues por ejemplo una serie de parámetros que le ayuden a hacer la gestión de colisiones o la gestión de disciplinas, ¿no? Aunque el cliente no lo haya pedido, son datos que podría estar incorporando en el modelo para llevar a cabo la gestión, ¿no? Y además, como extra, sí es verdad que no está bien resuelto a día de hoy, por lo menos en España, con la ley de contratación del sector público, pero una constructora que a día de hoy en fase de diseño no existe, me refiero con que no existe, con que no está contemplada en el contrato, ni hay un nombre ya designado, podría estar diciendo qué especificaciones de información, qué parámetros va a requerir para su siguiente fase, ¿no? Esto de alguna manera pues tendremos que llegar a resolverlo, pero a día de hoy no es fácil. Como almacén de propiedades. ¿Es práctico empaquetar en el IFC contenido masivo de propiedades en las distintas fases de proyecto? Vale, yo aquí te voy a diferenciar entre dos conceptos. El primero es si es posible, y a día de hoy te digo que sí es posible. Otra conversación es si es práctico o no es práctico, y si es práctico o no, más bien no, es por dos cuestiones. La primera, por un tamaño de archivo desmesurado que no vamos a poder ni abrir, ni gestionar, ni utilizar. Y la otra, por otro motivo, mucho más mundano, pero más interesante, que es durante cuánto tiempo vamos a necesitar esa información. Te pongo un ejemplo. Igual, durante la obra necesitamos incorporar información de cuándo se ha ejecutado un elemento, qué porcentaje ha sido ejecutado, a qué partida presupuestaria pertenece. Pero esa información nos va a hacer falta en la fase de mantenimiento. Entonces, incorporar en el IFC de forma masiva información sin plantearse hasta cuándo la vamos a utilizar puede traernos problemas a la larga.
Por eso, bueno, pues más adelante hablaremos del plugin en Eco que está pensado precisamente para solventar ese error. ¿Qué herramientas utilizáis para definir las clasificaciones, ¿vale? ¿Y cómo se incorporan esas clasificaciones a los modelos? Vale. Para clasificaciones que ya son estándar no hay que definir nada, es bueno, pues irte a la fuente y descargarlo, Gubin Class, descargarlo, el sistema de clasificación SCF de Rail Innovation Hub, es ir a la fuente, descargarlo y ya lo vamos a tener. Para clasificaciones que son customizadas, como hablábamos antes de partidas presupuestarias de la obra o las empresas que han modelado los diferentes elementos, hay que generarlas. Para eso utilizamos la herramienta Excel. Luego otra conversación es cómo a través de ese Excel lo incorporamos en cada una de las herramientas de modelado, porque unos te piden Excel, otros te piden TXT, otros te piden un XML. Yo espero, rezo, para que Building Smart, si no lo tiene ya, ponga encima de la mesa y dé valor a un formato de intercambio de clasificaciones entre los distintos software, pues si no repetimos muchas veces el mismo trabajo. Pero en cualquier caso, dentro de los software lo que hay que hacer después es seleccionar los distintos elementos que pertenecen a la misma clase y agruparlo. Y aquellos software, porque esto sigue pasando a día de hoy, que no permiten clasificar, implica que necesito generar un IFC y llevármelo a un editor de IFC, como por ejemplo SimpleBeam, y trabajar con él para clasificar. La siguiente pregunta es si Excel es una buena plataforma, un buen interface para enriquecer valores de propiedades. Vale, aquí voy a hacerte lo mismo que antes, ¿no? Vamos a hablar de dos tipos de usuarios. El usuario que está habituado a utilizar software de modelado BIM o software de editor IFC, le va a resultar más fácil trabajar con herramientas que le permitan seleccionar los elementos, agregar información o clasificar, ¿no? Pero ¿qué sucede con aquellas personas que no trabajan con modelos BIM, pero sí que manejan mucha información y que deben asociarlo a elementos concretos como venían haciendo con el presupuesto, pues los elementos que han sido certificados, las zapatas que han sido certificadas o aquellos elementos que ya han sido acopiados? Para esas personas es muy útil utilizar el Excel porque pues tienen un listado de elementos que ellos, la clave aquí está en tener perfectamente identificado el elemento. Es decir, si estoy hablando de la traviesa 325, tengo que tener claramente identificado en mi modelo cuál es la traviesa 325 o cuál es la ventana de la planta primera de la fachada norte de tipo batiente de las medidas 120 por 120, por poner un ejemplo. No hay que tenerlas bien identificadas, pero esas personas pueden agregar información a los modelos sin estar utilizando los modelos, que es para lo que hemos desarrollado ese. Habéis desarrollado un plugin para BIM Vision que se llama External Data. ¿Nos explicas en qué consiste? Sí, es un plugin, se llama External Data y lo que está pensado, el propio nombre ya un poco da pistas, sirve para asociar datos al IFC sin necesidad de incrustarlos dentro del IFC, sin necesidad de aumentar el tamaño. Y esos datos, ¿cómo se asocian? Vía Excel. ¿Cuál es la clave? Pues el modelo debe estar organizado por clasificaciones, por una o por varios sistemas de clasificación, pero por mínimo por uno. Y esa clasificación debe estar viajando donde dice el IFC que debe de ir la clasificación, que es en el parámetro IFC Classification Reference. Entonces, de forma muy resumida, que no me quiero extender, lo que hace este plugin es, exporta tantos libros Excel como tablas de clasificación hayamos incorporado al modelo. Lo primero para lo que nos sirve, para chequear que está sin clasificar, porque en cada libro nos dice qué elementos están sin clasificar por esa tabla. Lo siguiente, pues en cada pestaña, en cada hoja, me pone la clase a la que pertenecen los distintos elementos que me lista. Y a partir de ahí, pues personas que no utilizan modelos, pero que sí utilizan hojas Excel, pueden agregar Property Set y Properties asociándolos directamente al modelo. Y después, vía también el plugin, extraer informes más complejos. ¿Cómo se articula el desarrollo del plugin External Data?
Bueno, esto ha sido una colaboración entre empresas vía una contratación externa con la empresa Caesoft. Lo que Ineco hizo fue plantear unos requisitos de cómo quería el resultado que quería el plugin, no solo el resultado, sino cómo quería el funcionamiento del plugin y las distintas fases. Y bueno, pues esta empresa Caesoft ha desarrollado los requisitos. Hubo varias etapas de prueba, el plugin funcionó y bueno, pues ahora estamos en la etapa de difundirlo para que los usuarios lo puedan probar. Vale, ¿y el esquema de desarrollo a medida crees que ha funcionado? Por supuesto, por supuesto. Es un desarrollo de algo muy concreto que Ineco tenía claro que quería hacer. Y que, bueno, pues obviamente era necesario especificar claramente lo que se buscaba y lo que se quería obtener. Y en ese aspecto el funcionamiento ha sido fantástico. A día de hoy es crucial clasificar los modelos BIM, clasificar correctamente los modelos OpenBIM.